Bienvenida a la cocina de Tori, su canal del sabor, hoy con un nuevo video. Hoy les vamos a preparar un pan delicioso, lleno de textura y de sabor. Se trata de un pan rústico de avena, almendras y mucho más. Y como se ve este pan, ¿verdad? Eso se ve que debe estar buenísimo. ¿Ya quieres saber cómo lo preparamos? Quédese con nosotros y ahora adelante video. Mi gente, hablemos dónde pueden encontrar los ingredientes. Abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo va a estar la lista con todos estos y a medida que estoy preparando la receta van saliendo las cantidades exactas en pantalla. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser preparar nuestro prefermento. Y le voy a dar el truco infalible, y es con el agua. Su temperatura no puede estar fría porque no se activa la levadura y no puede estar caliente porque la mataría. Tiene que estar ligeramente tibia. Y yo voy a usar levadura seca instantánea. Si usted quiere, no tiene que hacer este paso. La puede hacer ya directo en el tazón, pero esto lo hacemos para asegurarnos que esté en buenas condiciones. Vamos a agregarle el azúcar separado una cucharada para este paso. El resto lo vamos a poner después. Y de la harina de todo uso voy a agregar 2 cucharadas. Del total de la receta, la demás después la vamos a usar. Ahora vamos a mover, vamos a integrar que se disuelva la levadura y los demás ingredientes. Y ahora la vamos a dejar reposar alrededor de 10 minutos para que espume. Y regresamos. Y mientras nuestra levadura se está activando, vamos a trabajar con los ingredientes secos. Y en este tazón vamos a agregar la harina de todo uso. Agregamos nuestra harina de almendras, que si no tiene, puede sustituirla por harina de todo uso. Agregamos la avena, que la tengo en hojuelas, pero también la puede usar en forma molida. Las almendras las he cortado en pedacitos rústicamente. Y también voy a agregar las uvas pasas o pasitas. Continúo agregando el azúcar, el resto del azúcar y la sal. Ahora con un batidor globo de mano o con una espátula, simplemente vamos a integrar todos estos ingredientes. Y ahora voy a hacer un pequeño corte porque voy a poner nuestra máquina amasadora en el centro para que se vea todo muy bien. Quiero mostrarles cómo quedó nuestro prefermento. Miren cómo la levadura se activó, así que está bien buena. Ahora vamos a trabajar ya con nuestra amasadora. Voy a encender a la velocidad más baja, que es la velocidad 1. Y vamos a ir agregando la levadura o prefermento. Además, le voy a agregar el otro ingrediente líquido, que es el aceite. Y ahora voy a subir a velocidad 2, que es la velocidad que normalmente amasamos el pan. Y vamos a estar amasando alrededor de unos 4 minutos. Tenemos que chequear que se haya formado la masa. Tiene que estar un poquito pegajosa, no puede estar seca. Voy a apagar nuestra máquina porque ya la masa está como quería.
ella tiene que quedar así pegajosa. Ahora voy a cortar para acondicionar mi mesa de trabajo. Vamos a poner un poco de harina extra sobre la mesa de trabajo porque ahí vamos a colocar la masa. Y limpiamos un poco el tazón porque lo vamos a usar después. Ahora vamos a terminar de darle la forma. Vean que está un poquito pegajosa, eso está bien. Y ahora vamos a hacer una forma de bola, haciendo pliegues hacia el centro. Como les decía, está bien que se pegue un poco. Y ahora vamos a preparar el tazón con un poco de grasa. Yo tengo aceite aquí. Y con una brochita le vamos a pasar, porque lo voy a volver a poner donde mismo se trabajó. La coloco en el tazón y le voy a poner también un poquito de aceite por encima y lo vamos a distribuir. Y el aceite se lo ponemos por encima para que no se nos vaya a secar la masa. Ahora lo vamos a cubrir con un nylon. Y también me gusta ponerle un paño. Y después de haberlo tapado, lo vamos a dejar a temperatura ambiente alrededor más o menos de 1 hora aproximadamente. Ya pasó la hora de nuestra masa levando por primera vez. Vamos a destaparla y miren cómo ha aumentado en volumen. ¿Ven? Ahora la vamos a desgasificar un poco, sin exagerar, con la mano. Le ponemos así el puño y miren cómo empieza a bajar. Ahora lo voy a poner para un lado. Voy a espolvorear nuevamente un poco de harina. Fíjense que realmente es muy poco. Y vamos a volcar la masa sobre esta. Le voy a dar ahora una forma rectangular. ¿Por qué? Porque el molde en que la voy a colocar es un molde rectangular, va a ser un pan de molde. Yo lo preparé previamente con papel de hornear y un poquito de grasa. Y ahora vamos, como les decía, a hacer como un rectángulo. Fíjense que no le voy a pasar rodillo para aplanar ni nada de eso. Y se puede ver cómo ha ido fermentando muy bien. A mí me gusta poner el molde en el frente para así saber más o menos el largo que va a tener el pan. Ya. Y miren ustedes cómo es que yo lo hago. Lo que hago es que voy a hacer como un rollito y voy a apretar cada vez que envuelvo nuevamente. Aprieto de nuevo aquí. Otra vuelta. Con el dedo lo voy apretando y de nuevo. Ahora hago como un pellizco para unir el empate y por los lados. Y lo dejo caer en este. Y bueno, lo voy a acomodar. Me quede más o menos el mismo ancho. Así me parece que ya está bien. Lo que vamos a hacer ahora es llevarlo a reposar para el segundo levado y esto va a ser alrededor de unos 30 minutos aproximadamente, igualmente a temperatura ambiente.
Ya pasaron 30 minutos del segundo levado. Vamos a chequear cómo está nuestro pan. Miren ustedes cómo ha crecido, qué lindo. Mientras este tiempo transcurría, aprovechamos para encender nuestro horno, lo precalentamos a una temperatura de unos 400 grados Fahrenheit, que viene a ser más o menos aproximado a unos 205 grados centígrados. Y como ya está listo, vamos a llevar nuestro pan a hornear alrededor de unos 30 minutos. Acabadito de sacar del horno. Ahora lo voy a pasar para esta rejilla para que termine de enfriar. Y quiero darle una vuelta para que vean cómo está por la parte de abajo. Se ve que debe estar muy bien cocido y está caliente. Lo vamos a dejar enfriar alrededor de 2 horas como mínimo antes de cortarlos. Ya pasó el tiempo y el pan se ha enfriado sobre la rejilla, la voy a retirar y ahora lo vamos a cortar en rebanadas con un cuchillo sierra. Amigos, y yo estoy listísima para hacer el trabajo difícil de probar este pan, pero necesito que mi querido esposo Albert venga para acá. Llegué para hacer el trabajo difícil junto a Tori, que es el alma de este canal de cocina, el mejor canal de cocina de YouTube. Te voy a decir, no le vamos a dar o no le voy a dar una mordida al pan todavía, no. Te puedo decir que el pan de avena y almendra no tiene un lugar definido donde surgió. La avena como tal era muy consumida en la parte norte de Europa. En los países de Escocia, Irlanda, Alemania se consumía mucho la avena haciendo unos panes rústicos artesanales que no eran esponjosos, porque la avena como tal no tiene mucho gluten como el trigo. Es verdad, eso es verdad. Ahora, la almendra se consumía mucho en el sur de Europa. En esa zona mediterránea, los romanos y los árabes utilizaban mucho la almendra en los panes que ellos hacían y en los dulces. Qué interesante, ¿eh? Qué bueno aprender. Con el tiempo, los panaderos comenzaron a mezclar esos ingredientes para hacer panes más nutritivos y sabrosos. En la época de los 60, 70 hubo un auge de una moda, el auge de la moda de comer más saludable y más natural. Este pan alcanzó mucha fama. Entonces los panaderos europeos y norteamericanos empezaron a experimentar haciendo panes con frutos secos, con granos integrales y con semillas. En este momento nosotros en el canal hicimos un pan que tiene varios ingredientes, pero que tiene harina de trigo, tiene harina de almendra, tiene pasita y tiene avena. Avena también. Así es. Y este pan yo espero que te guste, que esté bien rico. Yo estoy seguro que este pan me va a encantar, me va a gustar muchísimo. Tori, lo que hace aquí siempre queda sabroso. Y si a ustedes les ha gustado esta preparación que hemos hecho de este pan, por favor apóyenos con un me gusta, suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones. Importantísimo lo que dijo ella de suscribirse aquí en la esquinita, en ese botoncito. Es gratis, no le cuesta nada, pero va a ayudar muchísimo al canal a alcanzar una meta que nos hemos propuesto de llegar a 1 millón de suscriptores. A 1 millón de amigos como ustedes. Hemos visto que en la estadística el 80% de las personas que ven los videos no están suscritos. Entonces le pedimos por favor que usted no forme parte de ese 80%. Se suscribe aquí, es gratis
y va a disfrutar de recetas riquísimas que hace Tori con mucho amor para ustedes y bueno, y para mí también. Y además va a aprender sobre el origen de esta receta porque Albert estudia mucho todo esto para informarnos. La historia de la comida, el surgimiento, siempre es interesante, interesantísimo. Así es, quiero aprovechar además para invitarlos que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en estas redes ustedes van a estar al pendiente cuál será la próxima receta que prepararemos en su canal del sabor en YouTube, La Cocina de Tori. El mejor canal de cocina de YouTube. Y ahora sí estamos listos para hacer el trabajo difícil. Para dar la primera mordida aquí ahora. Aquí tengo la primera rodaja de pan que ella me ha puesto aquí en este plato. Se ve sabroso, ¿no es verdad? Vamos a probarlo a ver si es tan sabroso como se ve. Yo puse aquí mantequilla para ponerle si quiere. Tiene el sabor de la almendra, de las pasitas. Así mismo, aquí se pueden ver las pasitas y hay un pedacito aquí de almendra justo al lado de las pasitas. Qué rico, ¿verdad? Este pan casi que parece un panetón porque está súper esponjoso, muy esponjoso. ¿Ves cómo se deshace? Súper, súper. Mira esto, qué textura que tiene. Y tiene un sabor con las almendras y la avena y las pasitas, el poquito de azúcar. No es un dulce, pero tiene su dulcito. Un poquito de mantequilla. Para acompañarlo, lo mejor es un poquito de mantequilla. Sí, porque la mantequilla es como, digamos, de alguna forma neutra, ¿no? Y así no le resta el sabor que tiene el pan por sí solo. Yo quería decirle que a la hora de guardar, de conservar el pan, si no se lo van a comer todo de una vez, acabado de hacer, lo pueden guardar. Una idea, bueno, así es como me gusta hacerlo a mí. Guardarlo en las bolsitas de nylon. Y si en la casa, digamos, son 2, 3, 4, en dependencia de la cantidad, lo ponen dentro y lo guardan en el congelador. Así se conserva porque este pan no tiene ningún químico, ningún conservante, es totalmente natural. Cuando lo van ya a comer, lo pueden poner en el hornito o en el horno, le dan un poco de tiempo para que se caliente un poco, o en el sartén y así lo pueden disfrutar. Yo les recomiendo que lo hagan en la casa. Se guíen por la receta de ella. Le va a quedar bien. Estoy seguro que le va a quedar bien. Es muy fácil. Súpermente rápido hacer. Para mí, uno de los panes que más fácil yo he hecho es este pan. Y quería también aprovechar para preguntarles si les gustaría que próximamente haga la versión de este pan salado con algunos detalles diferentes. Si quieren que se los prepare, escríbanmelo en los comentarios. Nosotros vamos a seguir aquí muy ocupados comiendo unas cuantas rebanadas de pan con mantequilla, pero nos tenemos que despedir de ustedes. Que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el próximo video, en otras recetas de la cocina de Tori, riquísimas, muy sabrosas, que ustedes van a disfrutar. Chao. Chao, hasta la próxima. Y seguimos muy ocupados. Esto está espectacular. Esto está espectacular.